mucho gusto estar con ustedes y agradecerles al CIDE, al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, la invitación a este gran congreso. No soy nuevo en este congreso, de hecho, fui de los primeros invitados hace tanto tiempo, ahorita que decía nuestro compañero Antonio en esta reseña. Y bueno, me da mucho gusto regresar a este espacio, aunque sea virtual, pero sí me dan ganas como de compartir muchas cosas, porque creo que esto es uno de los espacios más importantes que nos ha permitido acercarnos y sobre todo discutir estos temas tan interesantes de la administración, de la contabilidad, del marketing, entre otras disciplinas y ciencias. Quiero también agradecer a Max Olivares y a Brian Tello pues esta invitación. Y bueno, no me queda más que comenzar con este tema que a mí me apasiona mucho y se titula o lo he titulado el marketing y el consumo responsable. Me preocupa, y les comento un poquito de dónde sale este tema, me preocupa porque hemos estado viviendo ahora a partir de la pandemia una serie de cambios sociales, culturales y de otro índole en el cual estamos cambiando seriamente nuestros patrones de consumo y que de alguna manera esto ha repercutido, digamos, en todos los mercados y tuvimos que lidiar con una serie de riesgos, no nada más en la salud, sino también en esa forma de sobrevivencia de aquellas empresas, de aquellas organizaciones que de alguna manera estaban operando y que pues la pandemia vino a dar al traste con ello. Pero también en este análisis, en este gran punto de referencia, pues también están las reflexiones que tenemos que hacer con lo que estamos provocando con el medio ambiente y sobre todo qué es lo que podemos llegar a hacer a partir de la mercadotecnia. En este caso, parto de este punto interesante acerca de la evolución de la mercadotecnia. Seguramente van a decir, bueno, pues es que la mercadotecnia seguramente nació bajo una varita mágica donde a alguien se le ocurrió, esto es la mercadotecnia y ahora, y desde antes, ¿no? Fue juzgada como la gran culpable del consumo y consumismo actual que tenemos. Pero aquí hay que reflexionar sobre todo que la mercadotecnia o los indicios de la mercadotecnia, bueno, tienen sus antecedentes desde hace mucho tiempo atrás, desde hace años atrás, ¿no? Había culturas como los fenicios, desde hace 1200 años antes de Cristo, que obviamente ellos manejaban o fueron los fundadores del comercio marítimo, donde permitieron hacer una serie de intercambios con otras regiones cercanas y no tan cercanas. Entonces, aquí la base del intercambio se entiende como el fundamento del marketing que hoy tenemos, ¿no? Y hablar del fundamento como intercambio tal cual, nosotros tenemos de alguna manera que entenderlo como que hay un objeto de interés entre dos o más partes. Ese objeto de interés que ahora tiene una cara de producto o una cara de servicio, pues nos ofrece un valor en el cual en la vida moderna nosotros identificamos y de cierta forma, pues tratamos de adquirirlo bajo ciertas formas, ¿no? En la historia, bueno, pues hablamos de las formas de intercambio a través del trueque, a través de otras formas interesantes que la misma historia nos ha marcado y que nos sirven para poder comprender cómo se mueven estos sistemas de intercambio a través del dinero, sobre todo a través de otros bienes, a través de otros servicios que puedan llegar entonces a comunicar el mismo valor. Pero entonces podemos decir que la mercadotecnia pues es vieja relativamente, ¿no? No es tan nueva, pero su concepción moderna, si pudiéramos nosotros aclarar, o en este caso declarar que empezó desde la primera revolución industrial. La primera revolución industrial se data precisamente desde el año de 1760 y dura aproximadamente hasta 1840 y bueno, esto surge en el Reino Unido. ¿Qué es lo que sucedió entonces la revolución industrial en el Reino Unido para poder entender a la mercadotecnia moderna? Bueno, pues hay una serie de transformaciones sociales y culturales, económicas y tecnológicas sobre todo, que marca justamente una serie de transformaciones que cada uno de los países va absorbiendo a partir de su cultura, a partir de las relaciones sociales, a partir de lo que ellos tenían en conjunto con la misma sociedad.
En este caso estamos hablando de una transformación económica que pasó justamente de la producción agrícola a la producción industrial. ¿Y esto qué significó? Bueno, que en este caso muchas de las formas artesanales para poder crear y desarrollar productos fueron prácticamente perdiéndose o transformándose para que éstas puedan llegarse a hacer en masa. Otra de las características que tuvo justamente la revolución industrial en su primera etapa, pues fue justamente el comercio masivo de estos productos como fueron el té, el tabaco y también los esclavos, ¿no? Hay un éxodo rural, sobre todo de estas poblaciones que no, desde luego no pertenecían a estas grandes ciudades, pero sí salen justamente de esas tierras para irse a las grandes ciudades a solicitar trabajo y a poder tener unas mejores condiciones de vida. Esto también fue propiciado justamente por la explotación de ciertos materiales como el hierro, el carbón, que permitió el desarrollo de la máquina de vapor, entre otras tecnologías que sobre todo permitieron desarrollar otros artefactos, otras máquinas para poder producir de manera masiva otros bienes. En el Reino Unido, a través de su condición geográfica, pues desde luego tuvieron que hacer uso de la construcción de barcos de vapor para poder entonces establecer prácticas de comercio internacional. Existieron entonces diferentes fases como la mecanización del trabajo, se abrieron fábricas, desde luego, hubo una creación de una nueva clase social que se le denominó proletariado industrial y que obviamente causó una serie de cambios en la mirada, sobre todo de poder llegar a reconocer aquellas condiciones laborales que muchas personas pues no se esperaban al llegar a las grandes ciudades. Sin embargo, todos estos cambios, cuando llega toda esta población al Reino Unido y se establece una nueva estructura de poder trabajar, de poder laborar, de poder producir de manera masiva, pues obviamente crea un caos que requiere justamente un ordenamiento. En este sentido, pues a partir de 1840 aproximadamente, no quiere decir que la revolución industrial haya terminado, sino inicia otra etapa que se le identifica como la segunda revolución industrial, que data desde de manera automática desde 1860 hasta 1914, en el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde ya el desarrollo de las invenciones tecnológicas como el motor de combustión interna, pues dio la pauta para poder entonces desarrollar otras tecnologías, no solamente en el transporte, sino también en otras formas de comunicación. Hubo también pues esta oportunidad para poder desarrollar la construcción de importantes vías férreas para poder entonces distribuir productos o también distribuir, valga la expresión persona, ¿no? Transportarse personas de un punto geográfico a otro y que obviamente esto da como resultado pues la aglomeración de personas en las grandes ciudades que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, en la segunda revolución industrial, pues ya hay una construcción de barcos de caldera de vapor y sobre todo ya se ve que la misma sociedad pues va creando, va identificando aquel grupo de satisfactores que le van permitiendo hacer más fácil su vida. En este caso, pues tenemos el registro de las ventas de más de 250,000 unidades de automóviles de motor de combustión interna y que obviamente si nos fijamos, todos los países alrededor del mundo empiezan a ver estos beneficios, pero también todo este caos del cual estamos discutiendo, ¿no? Se da un importante desarrollo de la aviación, pero sí los movimientos migratorios empiezan a ocasionar ciertos problemas en lo económico y sobre todo en la estructura de estas grandes ciudades para poder satisfacer las necesidades sociales. Sin duda, esto da como resultado la explosión demográfica en algunos países. ¿Por qué decimos esto? ¿No? ¿Por qué de alguna manera retomamos estos datos históricos? Bueno, porque creemos de una forma eh, fehaciente que la mercadotecnia ha crecido a partir de la tecnología. Eso es algo muy, muy importante y que de alguna forma quisiera compartir con ustedes. ¿Por qué con la tecnología? Porque si ustedes se fijan, ahorita que estuvimos haciendo un recuento de estos hechos históricos a partir de la revolución industrial en su primera y segunda etapa, pues seguramente nos dimos cuenta que la gente en las grandes ciudades tuvieron a bien
identificar ciertos satisfactores, ciertos productos y ciertos servicios para poder hacer mejor su vida, ¿no? En este sentido. Pero en este caso, los teóricos de la mercadotecnia han identificado, en este caso Kotler ha identificado, pues esta evolución a partir de ciertas características muy puntuales y pone un modelo o nos muestra un modelo donde lo enumera para poder dar cuenta justamente de lo que está sucediendo con el marketing a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces él identifica al marketing en una etapa del 1.0, donde a partir de la revolución industrial, pues solamente se producían bienes, ¿no? No nos importaba efectivamente si el consumidor final era satisfecho o no era satisfecho de sus necesidades. Simplemente se producía el bien, ahí está el bien, cómpralo si lo necesitas, pero de ahí no me interesa más nada. El único aspecto que sí importaba, desde luego, aparte del producto, pues era vender los productos, era tener que desplazar estos productos a las grandes masas para que fueran de alguna manera adquiridos. Los consumidores, pues obviamente se les satisfacía, entre comillas, aquellas necesidades físicas, ¿no? Por ejemplo, el cuidado de la intemperie, pues obviamente era suplido por esta ropa, por estas vestimentas que de alguna manera los protegían del frío, del calor. Y sobre todo que todos los productos y todas las operaciones de intercambio pues únicamente se identificaban bajo un valor económico. Los medios tradicionales pues eran los más utilizados para poder dar a conocer las características de los productos que se estaban comercializando y pues desde luego había una comunicación o una promoción de una forma unidireccional, de la fábrica al consumidor final. Enseguida, este señor Kotler pues, nos dice que el marketing 2.0 ya no se centra tanto en el producto, se centra en el consumidor. Y entonces, en este sentido, hay que buscar cuáles son aquellas necesidades que no están siendo satisfechas. Aquí se reconoce a un consumidor más inteligente, se reconoce a un consumidor que puede llegar a tener emociones, pero también se reconoce el valor de la persona. Ya no es el ente que de alguna manera ya nos compra, ¿no? Y que nos tiene que comprar porque estamos fabricando, estamos produciendo ciertos productos que toda la masa necesita, sino aquí estamos hablando de que esa persona a través de esas emociones y a través de ese enganche con la forma en la que ve o percibe el producto, pues obviamente lo puede llegar a adquirir de otra manera no tan tradicional. En este caso, pues se siguen utilizando los medios tradicionales, pero existe ya una forma a través de los medios que pueden llegar a ser más interactivos para tener una conexión entonces entre el consumidor y el fabricante. Por tanto, la comunicación aquí y la promoción pues es de manera bidireccional. En tanto al marketing 3.0, aquí ya existe una preocupación y si ustedes se fijan, la referencia de esta preocupación es simplemente crear un mundo mejor. El marketing entonces ya no se centra en los productos, ya no se centra tanto en el consumidor, sino se centra en los valores. Y el principal valor pues es obviamente tener un respeto hacia el medio ambiente. Y justamente esto es lo que me permite de alguna manera enganchar su atención para poder entender que el marketing no es el gran culpable del consumismo, ¿no? El marketing también se centra justamente en una serie de disposiciones porque algo que me apasiona mucho del marketing es que siempre estamos en esa actitud observadora del contexto, del entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque tenemos entonces nosotros que anticiparnos a las necesidades, que anticiparnos justamente a todos aquellos deseos y a todos aquellos temores que puede llegar a tener la sociedad en su conjunto. Y es a partir de ahí que quiero mostrarles justamente por qué sale el tema justamente del cuidado del medio ambiente. Aquí en el marketing 3.0 nos indica Kotler que el ser humano se considera como integral y al considerarlo como integral, entonces tiene amarrado a él justamente una inteligencia, tiene emociones, tiene deseos y tiene aspiraciones. Entonces ahí ya no estamos hablando que el consumidor requiere de un producto para poder satisfacer necesidades físicas, sino también a partir de mis emociones, a partir de mis deseos, puedo llegar a aspirar
a otro tipo de productos que no son tan simples, sino pueden llegar a ser más complejos. Y el valor en el medio ambiente, bueno, pues se centra y los medios interactivos comienzan a tener una importancia mayor. Aquí la comunicación, la promoción que hay justamente entre los entes del intercambio en el marketing, pues es multidireccional, hacia todos lados. No queda ahí la historia del marketing, ¿no? Porque vamos a llegar a un punto donde vamos a entender que la vida moderna ya requiere de entender estos nuevos cambios, estas nuevas transformaciones que la historia de alguna forma nos ha dado para poder aprender, pero también para poder actuar sobre lo que nos está haciendo daño, sobre lo que necesitamos, sobre lo que deseamos y sobre todo en la comprensión de poder entender que el futuro debe de tener las mismas oportunidades que tenemos nosotros para poder entonces satisfacer sus necesidades. En este caso, el marketing 4.0 ya tiene un propósito social. ¿Por qué social? Porque se conecta entonces la marca a una sociedad que ya está pensando justamente en una mejor condición de vida. Entonces, todas las marcas ya voltean o construyen una mirada justamente de poder humanizar la marca en términos entonces de entender esos valores que tiene el consumidor final. Ok, tu preocupación entonces es el medio ambiente, entonces vamos a hacer que nuestra marca se pueda llegar a conectar por ese tema. Desde luego, no son siempre las prácticas ideales, no son las prácticas siempre son buenas. Muchas veces, pues, atrás del marketing también se ocultan, pues, muchas personas que no tienen ese sentido de ética, ¿no? Y que efectivamente, pues, sí repercute mucho en la base de lo que se pretende en el marketing en la buena práctica. En este sentido, pues obviamente se entiende las emociones del cliente, hay una hiperconectividad eh, con las tecnologías de información y comunicación, pues desde luego hay un uso exacerbado de la conectividad, del uso de otro tipo de herramientas comunicacionales y obviamente tenemos esta comunicación omnicanal. ¿Qué significa el omnicanal? Bueno, pues que le tenemos que dar los mensajes y la información, sobre todo en cualquier medio que el consumidor necesite. Y se empiezan a desarrollar las estrategias 360 grados. ¿Qué significan las estrategias 360 grados? Las que voltean a cualquier tipo de medio que requiera, obviamente, dar a conocer nuestro producto o nuestro servicio o distribuirlo a sí mismo. La comunicación en este caso es omnidireccional. Y Kotler no se queda ahí, porque entonces él acaba de sacar en estos últimos años un libro que se llama Marketing 5.0, ¿no? Donde aquí ya la tecnología toma una importancia radical. Aquí estamos hablando que entonces el marketing se centra en la aplicación de tecnologías que sobre todo permitan a los humanos crear, comunicar, entregar y mejorar el valor al cliente. Entonces va a haber robots, y ya hemos visto sobre todo en estas tecnologías japonesas, donde hay robots que de alguna forma nos atienden, nos sirven el desayuno, están en el mostrador dándonos información y entonces hacen uso justamente de la inteligencia artificial, de la programación neurolingüística, de los sensores, de la robótica, de la realidad aumentada, del Internet de las cosas. Entonces es una revolución completamente hecha y que si está bien orientada seguramente va a otorgar el valor que nuestro consumidor persona necesita. Entonces aquí estamos hablando que todas las estrategias de marketing tienden a la personalización justamente para poder comprender y dar esa oferta de productos y servicios de una manera adecuada y personalizada. Si ustedes se fijan en esta lámina, que es extraída justamente del libro que les comento, del Marketing 5.0 de Kotler. Aquí tenemos entonces esta rejilla donde nos permite ver los años en los que nacen estas generaciones sociales, ¿no? Donde tenemos aquí a los baby boomers, a la generación X, a los famosos millennials de la generación Y, a los centennials de la generación Z, y nos va diciendo justamente entre qué etapa, ¿no? A veces nos perdemos en las fechas. A ver, ¿y cuál era la generación Y? Bueno, pues ahí tenemos, quise ilustrar esta parte. Pero si ustedes se fijan en esta rejilla, nos pone también esta información con respecto a cómo va evolucionando justamente el marketing en relación con las generaciones sociales. Entonces, si se fijan, por ejemplo,
a ustedes o a mí a lo mejor pertenecemos en la generación X, a nosotros nos tocó ver un marketing centrado justamente en el cliente, ¿no? Donde el cliente mandaba y donde podía de alguna forma dar información pertinente de lo que él requería de sus productos y de sus servicios. Pero a lo mejor ya los millennials en la generación Y, pues ya estuvieron viviendo un marketing justamente centrado en el humano. En ese sentido, pues a nosotros como mercadólogos, nos es pertinente entonces hacer estudios del comportamiento del consumidor a partir de ciertas percepciones que tiene nuestro consumidor de su entorno, de sus valores, de lo que integra él como parte de su vida, de su proximidad. Y en este sentido, pues obviamente también el marketing va cambiando justamente porque esas percepciones son distintas. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los centennials que comparten un poquito del marketing 4.0, donde estamos migrando desde un marketing tradicional a un marketing digital y hablamos posiblemente de aquellas personas que ya están acostumbradas o incluso ya son nativas de la tecnología digital, pues obviamente estamos hablando que hay diferencias en la percepción de la realidad y hay diferencias en la percepción del mundo. El marketing 5.0, pues si se fijan, ya son de las últimas generaciones, a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar, pero a lo mejor va a ser más complejo poder entender estos avances tecnológicos que día a día se están desarrollando. Quiero compartir también que si nosotros entendemos esta evolución y entendemos que estas generaciones sociales tienen ciertas características, pues obviamente entendemos o se nos aclara que los mercados también son cambiantes, que son dinámicos, que la aparición y el uso de la tecnología determina los comportamientos del consumidor y que el marketing no es estático. Los consumidores son más exigentes y en ese sentido, pues desde luego, al ser más exigentes, van a requerir otro tipo de satisfactores. Hay una discusión que siempre se eterna con mis alumnos de que si el marketing crea necesidades. Aquí la cuestión es que no crea necesidades, más bien crea satisfactores más complejos. Y entonces, si las demandas son cambiantes en el tiempo, pues desde luego van a tener ellos más satisfactores o las nuevas generaciones van a tener más satisfactores. Diversos, con características diversas, que desde luego van a motivar su adquisición. Y es ahí el punto álgido al que quiero llegar. Este filósofo, Sigmund Bauman, nos dice que la característica más prominente de la sociedad de los consumidores, por cuidadosamente que haya sido escondida o encubierta, es su capacidad de transformar a los consumidores en productos. Y es algo que vemos día con día. ¿Por qué lo vemos? Bueno, si bueno, les cuento una anécdota rapidísima, ¿no? Hoy día, bueno, pues ahora las familias están atiborradas de sobrinos, al menos la mía, y llegan mis sobrinos y presumen, bueno, me acaban de comprar estos tenis de esta marca, mis pantalones que estoy usando son de esta marca y costaron tanto, el reloj que estoy utilizando justamente para poder medir incluso mi oxigenación en el cuerpo, me lo compró mi papá y cuesta tanto, ¿no? Entonces, si hacen toda la suma de lo que cuesta todos esos productos que adquirieron en cierto momento, pues desde luego ya transformaron a ese consumidor en un mismo producto, ¿no? Ya carga una serie de productos que en conjunto es uno solo. Y eso es lo que estamos buscando entender y dar explicaciones. Como consumo, justamente no es que esté mal, no es que esté mal poder satisfacer nuestras necesidades individuales. El consumo per se significa entonces un proceso natural para poder adquirir lo que yo necesito, lo que tú necesitas. Y desde luego, pues obviamente no necesariamente se relaciona con la supervivencia, sino que hay elementos justamente que nos van a permitir, sí, hacer más cómoda nuestra vida, pero desde luego tenemos que hacer una diferenciación como sociedad y una reflexión de lo que sí necesitamos o de lo que estamos comprando en demasía, en exageración. Por ejemplo, yo les preguntaré a nuestro público que está con nosotros ahorita por las vías virtuales, ¿cuántos pares de calzado tenemos en el closet, no? ¿Cuántos pares de pantalones tenemos en el closet?
¿Cuántos autos tenemos en el estacionamiento? ¿Cuántos televisores tenemos en casa? Entonces ahí nos podemos llegar a dar cuenta efectivamente si eso es consumo, y ahorita que vayamos al consumismo, pues tenemos que analizar si es consumismo. Aquí justamente lo que nos decía ese autor Cortina es que el consumo canaliza la capacidad de desear del ser humano y lo convierte en objetos. Todo ser humano, pues obviamente deseamos, ¿no? A nosotros en nuestra generación nos educaron para poder tener un carro, para poder tener una casa, para a lo mejor viajar. Y entonces, de alguna forma, pues deseamos hacer cosas, ¿no? A lo mejor ahorita ya tenemos un carro de chiquito, pequeño, compacto, pero bueno, pues para el siguiente año me voy a comprar otro, ¿no? Quiero subir a lo mejor el tamaño o el rendimiento, o a lo mejor la estética, qué sé yo, pero entonces no es que estemos señalando como negativo el desear. Aquí lo que nos dice el autor Cortina es que efectivamente nosotros a través del consumo transformamos justamente ese deseo en objetos. Lo que está de alguna manera de forma extrema es cuando convertimos esos objetos en cantidad ya de una forma extrema. Ahí vamos a verlo. El consumo también se centra como manifestación de prestación social y de significación, nos decía Baudrillard en 1974. ¿Y por qué de significación? Porque justamente hacer el consumo significa entonces que podemos llegar a pertenecer a un grupo social, ¿no? ¿Y por qué esto? No sé si ustedes recuerdan, a lo mejor los compañeros ya de mi generación, cuando apenas aparecieron los primeros teléfonos celulares, ¿no? Era una manera de poder desear tener ese teléfono porque me ayudaba a pertenecer justamente a mi grupo social, que sí lo teníamos, ¿no? Entonces, aunque salía carísimo el servicio, seguramente era una cuestión de poder subarme justamente a una visión de consumo que no toda la gente podría llegar a alcanzar. Por su parte, entonces, el consumismo ahí sí refiere a una práctica de consumo excesivo o indiscriminado. Es tomar de más, es consumir no solo lo que necesitamos, es causar derroche, pero también la cuestión más grave es causar contaminación y ahorita vamos a ver por qué. Y sobre todo que no nos preocupa si se escasean los recursos o no se escasean los recursos, ¿no? Hace poco, incluso al iniciar en enero, pues en muchas culturas pues se tiene la tradición de poder cortar la rosca de Reyes, y la rosca de Reyes, bueno, pues lleva una serie de dulces que incluso son obtenidos de unos cactus y que ahora, bueno, pues están en extinción prácticamente, pero se hacían unos dulces riquísimos, ¿no? Que eran coloreados con colorantes, obviamente, comibles, comestibles, y que desde luego le daba una sensación de sabor a ese producto en especial eh, muy particular. Pero ahora ya se prohibió en México este consumo de este ingrediente y bueno, pues ya no se distribuye. Pero esto lo hacemos cuando nos enteramos y nos informamos de lo que estamos nosotros de alguna forma causando o repercutiendo con nuestra práctica de consumo y que cuando ya se transforma en consumismo, bueno, pues las cosas no van por buen camino. En este sentido, Camacho en el 2013 nos dice que entre más se consuma, se expresa mejor la identidad y el estatus social. Y en esto coincido bastante porque a final de cuentas, muchas de las marcas, sobre todo en los productos de especialidad, nos da esa pauta para poder entonces pertenecer a ese grupo social porque tengo mi reloj Rolex, porque tengo un auto Mercedes-Benz, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre el marketing fue enfocado a esta preocupación de la escasez de recursos. Por eso les comentaba en esta frase, bueno, si es la gran culpable del consumismo, entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pero el marketing de alguna manera estimula el consumo, sí, pero el consumismo ya depende entonces de una decisión que pueda llegar a tomar el consumidor final para poder entonces establecer o refrendar esta parte de la identidad y del estatus social. Ojo con ello. Esta frase, que bueno, fue derivada de Descartes,
obviamente nos da mucho sentido en esta charla, ¿no? Compro, luego existo. ¿Cuántas personas, incluso nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas personas salimos incluso de compras como si fuese una forma de esparcimiento? Entonces salimos a los centros comerciales, a los grandes malls, y entonces compramos cosas que, bueno, se nos antoja y que por emociones, por gusto, por capricho, pues obviamente decimos, lo quiero. Puedo pagarlo, entonces lo quiero. Y si no puedo pagarlo, pues veo de qué manera lo puedo llegar a obtener en crédito. Pero entonces, ese es un comportamiento del consumidor, ¿no? Que sí, posiblemente puede llegar a ser estimulado por el marketing, pero la decisión del consumidor, bueno, se antepone ante todos estos estímulos que puede llegar a haber alrededor. Sigo con Bauman porque me parece interesantísimo la postura que él toma y quise extraer algunos de los fragmentos de sus frases para esta charla, donde nos dice que el consumo recompensa a través de la inclusión social, ya lo habíamos comentado, pero promueve los estilos de vida y una estrategia de vida consumista. Es decir, ahorita yo puedo llegar a consumir, pero el día de mañana, o el del pasado mañana, o cuando se venga la quincena, o cuando me paguen, seguramente pues se me van a antojar otras cosas que están muy por fuera de lo que necesito ahora, de lo que necesito básicamente. Entonces, este consumo no se termina ahí, porque a final de cuentas, toda esta parte de poder satisfacer las necesidades básicas, pues esas pueden llegar a estar suplidas. Pero aquellas formas en las que yo puedo llegar a satisfacer mis deseos, ese es otro asunto. Entonces, para poder pertenecer a estos grupos sociales es necesario consumir, ¿no? Es lo que dice Sigmund Bauman. Y bueno, aquí la cuestión es que como seres humanos, y él lo reconoce, tenemos un temor natural para ser abandonados o excluidos de los grupos sociales. Entonces, si de alguna manera no consumimos, seguramente vamos a estar por fuera de estos grupos sociales. Y lo comento porque si analizamos en los grupos sociales, cualquiera que sean, hay una forma de poder exaltar esta parte del consumo. Aquí en México es muy común que grupos de señoras pues realicen sus reuniones en los restaurantes, en los desayunos. Entonces siempre hay un pretexto para poderlo hacer, el cumpleaños de fulanita de tal, el bautizo de la hija de sutanita de tal. Entonces, todas ellas, o sea, para poder quedar bien socialmente, deben de llevar un regalo, ¿no? Un presente justamente para poder agasajar justamente a esta persona. Entonces, aquí, pues, si analizamos cualquier grupo social, verán que hay ciertas formas de consumo. Bueno, el flujo general, sobre todo de la producción de bienes, refleja diferentes etapas, ¿no? Y estos son los factores preocupantes del consumo masivo. Generalmente la producción de bienes, cuando estos se fabrican, cuando estos se desarrollan, cuando estos están eh, construyéndose prácticamente, pues obviamente no quiere decir que las fábricas tengan siempre una preocupación y una práctica ecológica al 100%. Siempre va a haber un índice de contaminación al medio ambiente, ¿no? Ya sea a través de las emisiones de gas, a través de la contaminación de las aguas, a través de los desechos sólidos, etcétera. Pero también en el consumo de bienes y servicios, o sea, ya cuando nosotros lo adquirimos y lo tenemos en casa, pues obviamente tenemos que desechar los envases y los empaques en los que viene protegido ese producto, ¿no? Terminamos a lo mejor un alimento y lo que hacemos es entonces desechar esos envases, esos empaques, esos residuos. Pero todo esto, pues obviamente genera basura. Entonces ahí tenemos varios e importantes factores que nos deben de preocupar, ¿no? Es la contaminación, la basura y obviamente qué es lo que se hace y qué es lo que hacemos nosotros como consumidores finales de la basura. Porque también nosotros como que decimos, bueno, es que yo sí genero mi basura, la separo en casa, yo la dejo donde el recolector municipal puede llegarla a alcanzar, pero hasta ahí me hago responsable. Ya más no, ya no me toca, le toca al gobierno, ¿no? Pero eso es justamente la reflexión que yo les traigo. O sea,
¿realmente le tocaría al 100% al gobierno hacer esto o podemos hacer cosas para poder evitar estos estragos al medio ambiente? Estos son datos de los que les voy a presentar de un informe de la situación del medio ambiente en México. Es sobre la generación de residuos sólidos urbanos y presentado por esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en México. En este caso, ellos identifican justamente que estos residuos que se identifican a partir de la basura, pues obviamente se clasifican en sólidos, que pueden llegar a ser orgánicos o inorgánicos, también hay líquidos y hay gases, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la clasificación de la basura, pues desde luego lo que preocupa más, pues son los sólidos, ¿no? Todos tienen obviamente un nivel de preocupación, pero pues los sólidos en particular hay que tener una gestión muy precisa para no ocasionar enfermedades que repercutan a la población en general. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala gestión de los residuos sólidos urbanos? Bueno, pues obviamente se generan estos biogases que son dañinos para el medio ambiente, afectan a la capa de ozono, producen este efecto invernadero que en particular, si ustedes han sentido, ha incrementado la temperatura global. Entonces, esto también pues afecta mucho a nuestro planeta y nos quejamos ya cuando nos llega el calor, ¿no? Pero al final de cuentas, la suma de todas las prácticas sociales pues ha tenido como consecuencia en toda la fase histórica, pues desde luego estos resultados. Esta mala gestión de los residuos sólidos, pues obviamente también libera sustancias que agotan el ozono, puede haber contaminación de suelos, así como la contaminación de cuerpos de agua y desde luego pues puede llegar a generar cucarachas, ratones, lo que más ustedes se puedan llegar a imaginar y que desde luego transmite enfermedades. Aquí les traigo justamente una estadística, se ve muy pequeña, pero ahorita la tratamos de explicársela. Es justamente las entidades federativas en México, pero nos está mostrando justamente las toneladas por día que se generan en cada una de estas entidades federativas. Obviamente las ciudades más grandes, pudiéramos decir, bueno, pues si hay mayor población, seguramente generan más cantidad de basura, pero fíjense muy bien, el Estado de México, que es una de las entidades federativas pues más importantes en México, genera, y lo vemos en la última fila por ahí, de la gráfica, genera 16,739 toneladas de basura al día. Luego le sigue Ciudad de México, que es otra, desde luego, una ciudad muy, muy importante, que genera 9,552 toneladas de basuras al día. Y ahí, bueno, viene toda la pirámide donde la entidad federativa que menos genera residuos sólidos es Baja California Sur. Eso está al noreste de la República Mexicana y que obviamente también tiene una relación, desde luego, el generar basura a través de la población que está concentrada en estas entidades federativas. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esta basura? Bueno, también se clasifica, ¿no? Cuando se ve cuáles son los desperdicios, ahí veremos en esta tabla que tenemos a la derecha, cuáles son aquellos desechos o aquellos residuos sólidos que son susceptibles de aprovechamiento. Equivalen al 31,55% y entre ellos está el cartón, está el envase de cartón encerado, fibra sintética, azul, papel, PET, etcétera, ¿no? El plástico rígido que es pues altamente reciclable, bueno, ahí se rescata. Pero hay algo importante que sí también quisiera comunicarles y me preocupa mucho, ¿no? Hay muchos residuos sólidos que son orgánicos y que obviamente su descomposición en tiempo pues varía. Está el cuero, la fibra dura vegetal, los huesos, madera, residuos alimentarios, residuos de jardinería, etcétera. Y otros materiales por ahí, bueno, que no tienen tanto peso en estos desechos, pero quiero que observen algo muy particular. En los orgánicos, fíjense muy bien, del 100% de todos los residuos sólidos que se desechan, dentro de los orgánicos está un rubro de los residuos alimenticios que equivale al 33,07%. ¿Qué significa esto? Pues que estamos tirando muchos alimentos y esos alimentos nos obligan a repensar qué estamos haciendo con ellos y cómo los consumimos realmente.
Fíjense muy bien, en esta gráfica nos queda más claro porque las de color rojo, pues obviamente ahí está lo que les comentaba, ¿no? Los residuos alimenticios representan un alto porcentaje dentro del 100% de todos los residuos sólidos urbanos que se generan en nuestro país. Pero todos los países, pues obviamente generan residuos sólidos urbanos. Y yo me hice la pregunta de poder entonces comprender también qué sucede en el Ecuador, ¿no? Si ustedes se fijan, esta tabla es un poco más completa porque ahí nos habla de la densidad poblacional, es decir, de la población o el número de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Y aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, en la provincia de Azuay, en el cantón de Cuenca, tienen una población de 614,539 habitantes y producen justamente 331,85 toneladas al día, ¿no? Quiero que observen, sí, quiero que observen, entonces, cuando tenemos una población, una densidad poblacional más grande, o la segunda más grande que puede llegar a ser en la provincia Pichincha, en el cantón Quito, ahí tiene una población mucho mayor, una población total de 2,690,150 y la producción de estos desechos es de 2,367,33 toneladas al día, ¿no? Ahí podemos llegar a ver o hacer ciertas conclusiones, pero efectivamente no quiere decir que naturalmente entre más gente haya, pues más basura se tire. Más bien aquí tendríamos también que identificar la dimensión educación, cultura que se puede llegar a tener en todos los países para sobre todo manejar los desechos y sobre todo gestionar los desechos sólidos urbanos, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya no me queda mucho tiempo, pero quiero iniciar entonces hablando del desarrollo sostenible, que aquí pues prácticamente la definición más común parte justamente de lo que nos da a conocer el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, dado en 1987, titulado Our Human Future, que nos dice que el desarrollo sostenible es aquel que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y a esto voy con que tenemos nosotros, a partir de nuestra trinchera, de nuestra individualidad, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país, podemos hacer algo muy importante, muy trascendente para que podamos hacer un mundo más sostenible, ¿no? Queremos que nuestros hijos, bueno, tengan un nivel de calidad de vida mucho mejor o igual al que tenemos nosotros. Entonces, creo que el marketing no nada más ha fungido como esta parte de poder incentivarte a que consumas más, sino hay una facción del marketing que nos va a permitir entonces entender que ya nos tiene que preocupar esta parte de lo que queremos para el planeta, de lo que queremos para la gente o para la sociedad. Les traigo un video, pero me queda bien Hola a poquito todos. tiempo y entonces me voy a ir a esta diapositiva. No sé si ustedes se acuerdan en esta pandemia, cuando estábamos en el confinamiento, esta fotografía fue muy ilustrativa y que rondó a muchos diarios en el mundo, pero era una fotografía satelital justamente de la contaminación justamente en enero 1 del 2020 y ya cuando estuvimos todos en confinamiento en marzo del 2020. Y aquí vemos justamente en esta fotografía satelital de China, ahí vemos en unos colores marrones cómo estaba la contaminación o esta densidad del dióxido de nitrógeno, que pues obviamente es el gas que se emite a través de los transportes rodantes. Y ustedes se fijan cómo cambió desde un inicio a lo mejor de la pandemia, donde toda la gente todavía salíamos o salía en China y que todavía había una vida, entre comillas, normal. Y cuando estuvimos en confinamiento, ¿no? O sea, desapareció prácticamente toda esa contaminación. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos que tomar conciencia porque la vida normal que le llamamos está generando estragos muy significativos al medio ambiente. Eh,
aquí hay ciertas preocupaciones, obviamente, globales con respecto a la degradación del ambiente de manera masiva, ¿no? Porque lo estamos desgastando muy rápido. Pero también tenemos un temor a que la actividad humana continúe agravando el cambio climático y que sobre todo todas las tierras fértiles para la producción de alimentos se puedan desertificar, es decir, degradar. Desde luego, muchos de los países ya, muchas de las ciudades, al menos en México, ya tenemos un estrés hídrico, es decir, ya tenemos ese temor de que el agua se va a terminar y que obviamente pues esto se da por la degradación de los ecosistemas y no sabemos hasta cuándo va a dar justamente como límite nuestro planeta. Me voy a ir un poquito más rápido para poder alcanzar a terminar. Pero aquí, ¿a qué nos referimos con el consumo responsable? Bueno, aquí el consumo responsable significa que nosotros como consumidores finales tenemos que tomar conciencia de cómo estamos consumiendo. Y no nada más en el sentido de que, bueno, pues escojo yo los productos que más me convengan. No, sino tiene que ver justamente con la historia del producto que nosotros estamos adquiriendo. Hay muchos productos, si ustedes se fijan, por ejemplo, la controversia del chocolate, en muchos países donde se producen, pues desde luego, si se sabe la historia, pues daremos con aquellas historias donde se está explotando a muchos pueblos que viven en condiciones infrahumanas y que de alguna forma pues se han dado unas situaciones incluso armadas, ¿no? Para poder conseguir que este producto pueda llegar a ser procesado, o esta materia prima del cacao pueda llegar a ser procesada para poder obtener estos chocolates y que desde luego pues es una industria multimillonaria. Entonces, no todos los productos nos muestran la historia, pero hay que informarnos como consumidores finales. Hay que ver qué pasa con esos envases, con esos empaques, ¿no? O sea, en casa se ha dicho mucho, ¿no? En los medios masivos de comunicación y también en los medios virtuales, bueno, si puedes reciclar, recicla, si puedes reusar, reusa, pero también yo creo que sí debemos de manifestar eh, esa forma en nuestros estilos de vida cotidianos con nuestros familiares, que, ok, yo puedo llegar a satisfacer mis necesidades, compro mis productos, pero si puedo hacerlo de otra forma, si puedo sustituir formas, envases, etcétera, pues hagámoslo. En la manera en que nosotros, como consumidores, podamos hacerlo, seguramente las prácticas, lo masivo, pudieran llegar a cambiar. Lo vemos en una medida tan extrema como es el confinamiento. O sea, sabemos que sí se puede manejar, a lo mejor no en tal extremo, pero sí podemos manifestar estas preocupaciones y manifestar que desde el marketing se pueden llegar a cambiar o disuadir de ciertos comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son las conductas esperadas para el consumidor responsable? Bueno, hay que prolongar la duración de vida de los objetos, ¿no? O sea, hay objetos que incluso decimos, ay, bueno, pues es que pues esto ya no se usa, tíralo, ¿no? Bueno, pues si lo vas a tirar, pues busca donde no haga tanto daño o donde haga el mínimo daño, ¿no? O recíclalo o regálalo, ¿no? Para que otras personas lo puedan llegar a utilizar de la manera en que tú lo utilizaste. Otra conducta esperada es sustituir, o sea, oye, si a lo mejor yo estoy gastando muchas bolsas plásticas para poder ir por mis vegetales, para poder ir por mi mandado que decimos aquí en México, pues seguramente yo lo puedo llegar a sustituir por bolsas de tela, ¿no? Hay formas en las que podemos llegar a actuar y sobre todo reducir las compras superfluas. Hay que preguntarnos, ¿lo necesitamos? No lo necesitamos, porque los estímulos son muchos, las ganas de comprarlo son muchos, las maneras en que me llega la información y ahora con la virtualidad, pues puedo comprar todo desde una laptop con internet, pero pues obviamente está ese sentido de la conciencia. Y sobre todo, pues es el intercambio de compartir. Oye, pues si yo no lo necesito este producto, pues yo te lo puedo compartir o sabes que nos vamos a ir al trabajo juntos o hay soluciones alternativas que podemos llegar a asumir, ¿no? Y otra de las conductas esperadas es la autoproducción. Se está apostando mucho hoy en día a poder entonces tener una huerta en casa, ¿no? Tener hierbas aromáticas en casa y que pueden de alguna forma aminorar estas prácticas nocivas para el medio ambiente. Hay algo importante que también les comentaba, ¿no? Este desperdicio de alimentos. Hay una tendencia también de que ahora los alimentos, o sea, que no nos dé miedo de comprar
alimentos que ya no están tan lozanos, ¿no? Por ejemplo, el jitomate o tomate, no sé cómo ustedes lo conozcan, pero pues obviamente hay formas y las amas de casa y quienes nos gusta cocinar, sabemos cuando un jitomate que ya está maduro lo podemos llegar a utilizar con una sabrosa salsa y nos sirven re buenos los tacos, ¿no? Pero no necesariamente todo debe de ser lo sano. Pero también en ese desperdicio de la comida, pues hay muchas respuestas para lo que estamos hablando. Bueno, lo que les decía, ¿no? Hay que despertar la conciencia, hay que darle el valor material y humano al producto, o sea, no hay que hacerlo desecho por hacerlo desecho y sobre todo dar sentido a nuestra acción. Tenemos que dar sentido a lo que adquirimos, a lo que usamos, a lo que desechamos, porque si no lo hacemos desde estas trincheras, seguramente nuestras nuevas generaciones en el futuro no van a conseguir lo que esperan. Esta tendencia de la mercadotecnia sostenible no es nueva tampoco, ¿no? Inicia justamente bajo un concepto de mercadotecnia verde en los 70s, pero empieza a madurar justamente en la década de los 80s y que a través de estas mismas preocupaciones, y digo yo, bueno, si hacemos cuentas, ¿cuántos años han pasado desde que nació este concepto? Les decía yo desde los 70s, pues hagan ahí la cuenta, a lo mejor son 50 años. ¿No? ¿Y por qué no hemos cambiado? Porque hemos entonces seguido con esas mismas prácticas y que de alguna forma las minorías que sí se les importa esta postura, esta situación, estas circunstancias, pues seguimos siendo pocos, ¿no? Entonces creo que aquí desde la mercadotecnia podemos llegar a satisfacer las necesidades del cliente, pero si estamos inmersos en estas organizaciones que a lo mejor no están tan enganchados con este sentido dentro de su responsabilidad social empresarial, pues hay que ir metiendo este tipo de estrategias que seguramente le va a permitir a la empresa lo siguiente, ¿no? Para la empresa, obviamente, le va a permitir hacer distinguir su marca, reducir riesgos, identificar oportunidades de mercado, porque obviamente no todos los segmentos de mercado son iguales. Seguramente va a encontrar algunos nichos que están preocupados justamente por adquirir productos con estas características que hemos mencionado, que conozcan solamente, bueno, no solamente, que conozcan la historia de los productos, que conozcan el origen, que quienes lo producen y demás. Bueno, hay un nicho importante y que te lo paga, ¿no? Aunque los productos sean un poco más caros. Genera la innovación y la creatividad en la organización, desde luego, porque obvio no es tan fácil dar soluciones para el cuidado del medio ambiente dentro de una organización, pero sí se pueden desarrollar en el tiempo, ¿no? Puedes deslumbrar al cliente, evitar sobre todo esas prácticas que son de greenwashing, donde decimos, sí, sí, mi marca, mi producto es verde, pero ya cuando tratas tú de cumplir la promesa, te vas a dar cuenta de que el cliente no es tonto, ¿no? De que el consumidor no es tonto y a lo mejor sí nos va a identificar como falsos, como mentirosos. Entonces aquí sí hay que evitar ese tipo de prácticas. Si lo vamos a hacer, pues obviamente es para el cuidado justamente de la reputación y del valor de la marca, pero también eso es algo muy motivante para los empleados, ¿no? Para quienes integran justamente estas organizaciones. Bueno, me voy a ir a estos beneficios, nada más voy a mencionar alguno, pero yo considero que la mercadotecnia sostenible, aparte de podernos dar estos valores económicos, justamente nos permite tener este sentido de responsabilidad sobre el medio ambiente y que podemos llegar a proponer nuevas estrategias desde la organización, desde nuestra casa, desde nuestra sociedad, para poder entonces aminorar estos impactos, pero también hacer un mejor planeta, ¿no? Una mejor calidad de vida, sobre todo para nuestras nuevas generaciones que vienen en este futuro. Y hay que ser marketing responsable, ¿no? Hay que ver justamente cómo le podemos regresar a este planeta lo que nuestra historia hemos destruido y hemos de alguna manera o no hemos alcanzado a retribuirle. Entonces, por mi parte, pues esto sería mi participación. Aquí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, pregunta, sugerencia, también se reciben desde luego. Y para cualquier red, pues estamos más que dispuestos. Les agradezco mucho a todos su atención, su disposición y al CIDE sobre todo por esta invitación. Y bueno, muchísimas gracias.